el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. Chayucena Uresti tiene ahí a las diputadas y están discutiendo, como siempre, principalmente la que, ya saben, manotea y grita es la López Rabadán. Pero aquí está Julieta Ramírez, que siempre les da su buena repasada. Julieta, insisto con el tema. ¿Cómo lo vamos a medir? O sea, ¿cómo lo vamos a medir? Eso me preocupa porque no puede quedar como en el aire, con una buena intención, con más sentencias, con más casos, con más gente en la cárcel. Pues mira, actualmente tenemos que los jueces y magistrados son el segundo peor lugar de confianza de la ciudadanía. Número uno, lo que puede suceder es que cuando se reforme el Poder Judicial, la gente esté más enterada de quiénes van a llegar a la boleta, después por quiénes van a votar. El Poder Judicial y sus representantes tendrán también la obligación de responderle a la gente. Y número uno, se puede medir a través de percepción de la confianza de tus juzgadores, a través de las sentencias, a través de la celeridad. ¿Cómo está hoy el Poder Judicial calificado entre los ciudadanos? Insisto, es el segundo peor evaluado en cuanto al nivel de confianza de los jueces para las y los ciudadanos. ¿Tú tienes el dato, Laura? No, sí, por ejemplo, sí tengo el dato de los órganos autónomos, por ejemplo, en INAI, que está mejor evaluado que el ejército, y igual lo quieren desaparecer, entonces pues no es argumento. Pues yo pienso que eso no es un argumento. El populómetro, ¿no? No, estoy hablando tanto de niveles de confianza, no estoy hablando de popularidad, estoy hablando de niveles de confianza, y por ciento el ejército es el segundo con más confianza para toda la población en este país. Eso es lo raro. Lo raro es que saben que el Poder Judicial está corrompido. Ellos lo saben, lo comentan, lo aceptan, lo dicen, y aún así, a pesar de que está corrompido, que sabemos todos, por ejemplo, aún así prefieren que el Poder Judicial se quede tal. ¿La votación popular lo va a resolver? Es el primer paso para que se mejore el nivel de confianza de la ciudadanía en sus jueces, en sus servidores públicos, porque actualmente tienen el segundo peor lugar. Además, vendrán leyes secundarias para acelerar la justicia, garantizar los procesos adecuados. Estamos acelerando algunos procesos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ya en materia fiscal se incluía la reforma que no pueden durar más de 6 meses, porque eso de que tengan un caso guardado, un expediente para que un empresario pueda no pagar lo que le debe al erario, que son más de 60 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, y cómo la Corte oculta eso. Y eso lo están coludidos y lo están tapando y ocultando. Prefieren que el Poder Judicial se quede tal y como está, sabiendo que no confía la gente en sus jueces y magistrados. Para mí es claro que Morena no quiere justicia. Morena quiere vengarse del Poder Judicial porque, claro, fue el espacio, el oxígeno durante muchos años de este gobierno que acaba de terminar, en donde se hacía valer la Constitución. Y a Morena no le gusta que se haga valer la ley ni la Constitución, ni le gustan los contrapesos, ni le gusta la transparencia, ni le gusta aquello que disiente de su forma terrible de pensar. La división de poderes se creó hace 5 siglos. O sea, Montesquieu hace 500 años dijo, debe de haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo ejecuta las leyes, el legislativo hace las leyes y el judicial dirime las controversias entre estos. Hoy Morena se atreve a pensar incluso, porque ese fue el discurso de Noroña ayer, ¿no? Va a ser, un cambio que estamos dándole al mundo, ¿no? Esa fue la palabra. Lo tenemos ahí, lo tenemos para ponerlo. Es una vergüenza, porque lo que está diciéndole al mundo es la división de poderes en México no va a ser ya una realidad. Es increíble el nivel, no sé si es de ignorancia, de agandalle, de abuso. Yo de verdad estoy preocupadísima porque no se están dando cuenta que están violentando la división de poderes. Oye, Kenia, pero sobre todo están en el pueblo, ¿cuándo piensan? Están dejándole a una sola visión, al régimen, la definición de todo un país. En el pueblo, ¿cuándo piensan? Dice la senadora. Se piensa cuando hay democracia, cuando pones a diputadas y diputados que piensen por sí mismos. Los diputados y diputadas, los senadores y las senadoras de Morena no piensan por sí mismos, no los dejaron cambiar.
pobres, de verdad, no los quiero dejaron decir cambiar algo ni porque una acabo de coma. decirlo de que no No piensan los por sí dejaron mismos. cambiar Déjame escuchar nada. a la senadora. Es una vergüenza que incluso lo único bueno que le iban a cambiar a estas reformas los obligaron desde el poder legislativo, se tuvieron que arrodillarse y no corregir ni una coma Por- a los dictámenes. Por alusión. Sí. La mucha luz es como la mucha sombra, no te deja ver. Y los gritos tampoco dejan escuchar. Los gritos ensordecen. Eso es el problema de la oposición en estos años, que a través de gritos ha querido mandar un mensaje que no tiene eco, porque ensordecen. Pero mira, si Morena se quisiera apropiar del Poder Judicial, ahorita tenemos las 2/3 partes para que se pudieran designar a los ministros de la Suprema Corte. Así de Si la sencillo. presidenta manda una terna. ¿Eso van a hacer? Y también, y ¿Eso van a también hacer? en los estados ¿Y tenemos para qué, mayoría. para qué modificar la Constitución? Entonces estamos modificando toda la Por justo Constitución. por que eso, pre- porque que se contesten quieren ellos. agandallar todo. Magistrados, Pero jueces digamos, a ver, y déjame, ministros. déjame decir. Una sí, gandalle tipo el de Marquito Cortés en Coahuila, en donde se repartían las magistraturas. Se va a agandallar ustedes todo el poder judicial. Lo que me Yo impresiona quisiera- es que yo ¿El quisiera Poder decir algo. Judicial, además de la Suprema Corte, es lo que dices? Claro. Además- es que la cúpula Sí, sí, del sí, Poder sí. Judicial Lo que es dice la Corte. senadora Y es, no si sola- nosotros quisiéramos poner al ministro que va a Claro, faltar, lo poníamos. Fíjate, pero no Lo van a solamente- poner no y solamente además se todos los quisieron estados. quedar con los ministros, sino además se quisieron quedar con los magistrados y además con los eso es lo que jueces. dice Laura. Los que Así es. reparten Laura. magistrados son los Lo que- a panistas ver, en Coahuila. Haciendo las También. cuentas, porque no he visto aquí números por parte de mi compañera de Morena, no he presentado indicadores ni cómo se van a medir, como lo has preguntado Ya ya lo varias dije. veces. 70% de las posiciones van a ser propuestas por Morena. 70%. ¿Esto qué significa, Susana? Significa dónde para la saca el gente que nos ve, pues ya haciendo las cuentas que no han hecho ustedes, ya la gente para que nos ve tiene que tener claro que la gente que va a firmar sus sentencias van a ser políticos profesionales de Morena. No van a ser abogados de carrera. Ahora, hay una cosa muy importante, y bueno, si quieren tener la justicia en manos de políticos de Morena, lo que van a tener es lo que estamos viendo en esta mesa. Por ejemplo, un artículo, ¿no? Que lo discutimos muchas veces antier en el Congreso, el 500, que es el que tiene los temas del comité y cómo se va a evaluar, etcétera. Morena decía una cosa, el PRI y el PAN decían otra cosa y estaban en batalla campal. Tenían 2 lecturas de ese artículo completamente distintas. Si fuera verdad lo que dice Morena, que con esta simple votación van a cambiar el sistema de justicia, la gente que esté y que van a ser políticos profesionales de su partido van a leer ese artículo con los lentes de Morena. O sea, eso es lo que va a estar pasando, es decir, no necesitas gente que nada más vaya y lea las leyes que se vayan a aprobar, las tiene que interpretar, las van a interpretar con los lentes guindas que ellos traen. Ahora, hay un amparo, sí hay que decirlo, que está impidiendo que en los 32 estados de la República, me lo otorgaron a mí una suspensión provisional, que en los 32 estados de la República se armonice con la Constitución, la reforma Y- judicial y que no se despidan jueces y magistrados locales por ahora. Y falta la determinación de la Suprema Corte. A Las ver, eso acciones de todavía no está dicho, inconstitucionalidad. efectivamente. O sea, todavía no hay un resultado final porque claramente hay muchos juicios en la Corte y tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definir a propósito de amparos, acciones y controversias. Lo que es un hecho es que más allá de lo que vaya a definir el máximo tribunal, hoy Morena y el gobierno hicieron todo un desaseo parlamentario, una vergüenza. Nunca en la vida habíamos visto antinomias en la Constitución, por Dios, son excesivamente define irresponsables. antinomias. Antinomias que un artículo se contradiga con otro en el mismo ordenamiento y evidentemente vigente. En la Constitución, por Dios, la Constitución es el marco referencial de 130 millones de mexicanos. Estos cuates de Morena, de verdad que son unos irresponsables. Hasta en la Constitución se han equivocado Senadora porque están, Julieta Ramírez. digamos, desesperados por destruir al Poder Judicial. Pues detrás de, insisto, detrás de una narrativa que intentan convencer no sé a quién, porque no se han dado cuenta que el pasado 2 de junio 36 millones de mexicanos votaron porque se hiciera realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad no se dan cuenta que esas narrativas evidencian todavía más su resistencia a la pérdida de privilegios y también a un poder que solían controlar. Y prueba de ello, no solamente lo controlaban, se lo repartían como si fuera parte del Poder Ejecutivo, como lo vimos en Coahuila Como con el está la reparto que ministra del hizo Gobierno. Marco Cortés.
O las otras ¿Por qué no ministras. mejor dicen la verdad? Ahora Que dice lo Morena, que les ahora nos toca asusta repartirnos en a realidad nosotros. Y todo, es o sea, que no la solamente gente todo. vote por sus jueces, magistrados y ministros. Los que va a definir. Por más que griten y chillen los de la oposición, no se les va a hacer. Ya la Constitución ya lo dice, las nuevas leyes, y se tienen que someter a fuerzas, no más que siempre están, principalmente los de la oposición, que siempre están chillando, y aparte ellos alegan que la Suprema Corte va a definir todavía qué se va a hacer, pero si ya está en la Constitución, ya ellos ya no tienen derecho a juzgar la Constitución. Y están hablando de el INAI y del Ejército, que tienen la misma popularidad, y pudiera ser que sí, pero el INAI tiene la mala popularidad porque son corruptos. ¿Se acuerdan que la señora de las gelatinas, Xóchitl Gálvez, ahí tuvo mucho que ver en esas corruptelas con el INAI? Y fueron millones y millones de pesos que sacó de allí, y por corruptos, tanto la Xóchitl Gálvez como el INAI. Y el Ejército tiene todo a favor, o sea, tiene la popularidad de la gente porque sí quiere la gente al Ejército. Inclusive se vio ahora que fue el desfile ahí en el Zócalo, toda la gente pasaba y saludaba a los del Ejército. Entonces la gente sí quiere al Ejército, y tenemos uno de los mejores ejércitos aquí en México, muy reconocido y mundialmente, y de eso tenemos que estar muy orgullosos los mexicanos, porque somos muy buenos en demasiadas cosas, y aquí están las pruebas. Así como lo ven, ganaron medalla de oro. Aquí están las posiciones en las que quedaron, y México quedó en primer lugar, para que no digan que tienen la misma popularidad. Sí, nomás que el Ejército tiene demasiada buena la popularidad. Ese es un premio que se debe uno de, y más los del Ejército, que fueron las fuerzas especiales. Aquí está, certificado del Patrol de Competition, Mexican Army, la Armada de México, dice. Y fue el Ejército Cambrian Patrol a donde hicieron la competición. Ahí está el Ejército mexicano y con su bandera, todos con su medalla que ganaron. Así que ese es lo que tiene el Ejército, una muy buena popularidad. No que dicen del INAI, todo lo esconden, y nomás cuando les conviene, cuando son en contra del gobierno, allí sí informan, pero informan hasta mal todavía, hasta con eso. Y en otro tema, ¿recuerdan este video cuando atacaron a Noroña? Claro que lo puedo filmar. Pues este señor ya suplica que lo perdonen. Ya se arrodilló de que ahora sí ya le va a caer la justicia por la demanda que fue a poner el senador Noroña. Entonces ahora está que chilla porque dice ahora sí me va a caer la justicia, y ya mandó una carta suplicando que le den clemencia. Perdóname, Noroña. 38, no está firmado, ¿eh? Puede decir lo que quiera. Carlos Vázquez de León Obregón, Ciudad de México, 10 de octubre de 2024. No voy a hacer un solo comentario, solo la voy a leer. No voy a decir nada. Ahí me dicen qué piensan. Señor Senador de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Señor Senador Fernández Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos
Dije que no iba a decir nada, pero ¿cuáles acontecimientos? Del pasado 20 de septiembre en el Salón de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De la Terminal 2, para ser más preciso. Reconozco que mis palabras y acciones, porque en las dos terminales hay sala de American Express, reconozco que mis palabras y acciones, seré curioso, ¿qué acciones? Fueron inaceptables y estoy consciente, dije que no iba a decir nada, pero estoy consciente de que usted como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República merece todo mi respeto. Pues no, como persona. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación. Se aparta por completo de los principios que me han formado. No refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar en donde trabajo. No debí usar esas palabras ni comportarme de la manera en que lo hice. ¿Cómo se comportó? Mi actitud fue impulsiva y vehemente reprobable. Hago extensiva mi disculpa a los visitantes del Salón American Express. A esos no, bueno, ya no digo nada, dije que no iba a decir nada. Wendy Jiménez, saludos, señor senador. Es que, de veras, no nos interesa ni American Express ni a los que ahí estaban, salvo honrosas excepciones. Así como al personal que ahí labora, a la institución en la que trabajo y a todas las personas ofendidas por mis acciones. A lo largo de mi trayectoria profesional he mantenido una comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenezcan, para contribuir a construir un país en el que prevalezca la justicia, se respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estoy convencido que el diálogo y la conciliación son las vías para dirimir cualquier diferencia y por mi parte me comprometo a aplicarlo en lo sucesivo y en cualquier circunstancia. Estoy en disposición, si así le parece necesario, de ofrecerle en persona esta sincera disculpa. Atentamente, pues ya dije quién. ¿Qué les parece? Pues yo me parece que no se les debe de pasar ya. O sea, no se les debe perdonar. Que la ley sea la que los perdone o los ajusticie. Porque si los deja a uno, ellos siguen avanzando en estos ataques, como ya lo había mencionado en otros videos. Porque están haciendo demasiadas cosas y todo les perdonan. ¿Por qué les han de perdonar si cuando lo agarran a uno, ya sea cualquier delito pequeño, no hombre, luego lo meten a uno al bote y hay que soltar una buena feria para que lo liberen a uno? Entonces, ¿por qué les han de perdonar ya porque mandan una simple cartita, o con una simple cartita también a nos van a liberar? No, a nosotros no. O sea, cuando lo agarran a uno, órale, directo al bote y hay que soltar una buena feria, y si no hay que quedarse encerrado. Y esto ya es una tras otra, o sea, se la han llevado a puros ataques y duros, como esto que le hicieron a Noroña, o cuando atacaron al Senado. O sea, hicieron mucha destrucción y son millones de pesos los que se tenían que pagar para todo lo que destrozaron. O ayer que le dieron un portazo allí a donde estaba dando su conferencia de prensa con los empresarios a nuestra presidenta. Y hasta que la policía les dijo, ¿saben qué? Los vamos a arrestar si siguen así presionando. Dice, porque no entienden. También lo de Andrea Chávez, que la están atacando, y no nomás ha atacado a Andrea Chávez. O sea, ese monero ha atacado a varias mujeres y pone groserías muy fuertes contra las mujeres. Entonces, ¿por qué se les ha de perdonar? No, que los ajusticien. Ya es justo y necesario. Todos los del Poder Judicial ya también los deben de empezar a arrestar también por andar haciendo sus desmanes, por estar cobrando de más. Bueno, no de más, pero sí están cobrando por ir a atacar a todos lados, porque no están trabajando. Pues cómo van a estar ahí nomás huevoneando y haciendo destrozo y medio y cobrando todavía de pilón. Y ahora, respecto a lo que estaba diciendo de Andrea Chávez, aquí sale Andrea Chávez. Salió una diputada muy alterada ahí haciendo su escándalo, con una tómbola que la quiere correr, cuando sabemos que todos los del PAN no, casi están todos de pluris, ni siquiera votaron por ellos. Pero quieren correr a los de Morena. Ayer en la tarde una diputada del PAN decidió
correrme de mi encargo. Aquí se los muestro. Andrea Chávez, está usted despedida. Bueno, en primer lugar, me enorgullece informarle a la diputada panista que yo fui contratada por el voto democrático de más de 861,000 chihuahuenses, lo que representan 861,000 votos más de los que ella recibió y lo que me convirtió en la persona más votada en la historia de Chihuahua. Solo ellas y ellos, el noble y trabajador pueblo chihuahuense, pueden despedirme. Sin embargo, le comento que no se le va a hacer. Por el contrario, nuestro pueblo quiere que en 2027 llegue la cuarta transformación a Chihuahua para sacar de una vez por todas al panismo corrupto de nuestro estado. Están desesperados porque saben que ya se van. Pues yo pienso que sí va a pasar eso en Chihuahua, porque sí, como dice, hay más votos a favor de Morena que a los de la oposición, solamente que ya saben, los de la oposición siempre hacen sus trinquiñuelas. Y ojalá y no vendan su voto porque todavía mucha gente estamos batallando y todo. Y ha habido muchos desaparecidos y decesos de mucha gente que pierde la vida. Y en eso no se fija la gente que vende su voto. Como en Guanajuato, que estuvieron dando tarjetas para darles dinero a la gente para que vendieran su voto. Y sí pasó, o sea, sí vendieron mucho su voto. Por eso volvió a ganar el PAN. Y ese es el problema por el cual siguen con la corrupción y va a seguir falleciendo gente, porque es uno de los lugares donde ha ocurrido más desapariciones, a donde pagan menos, y en eso no se fija la gente que vende su voto. Yo sé que sí hay demasiada pobreza, pero pues hay que aguantar un poco y no vender nuestro voto para que siga la cuarta transformación, porque si no, estos corruptos nunca se van a ir. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenos un like, suscríbanse a nuestro canal o dejen un comentario. Y los invito también a que vean este otro canal donde vamos junto con mi hija a la Ciudad de México a visitar muchos puestos callejeros, pero de comida deliciosa. Así es que amigos, hasta luego.